Muy buenas tardes a todos. Este es el grupo número 7 y en el día de hoy estaremos hablando sobre los glóbulos rojos y la coagulación de la sangre. Este grupo está compuesto por Wendely López, Chabeli Medrano, Wislady Reyes y quien les habla, Renisa Alcántara. Dentro del mismo abarcaremos los siguientes temas, como la definición de los glóbulos rojos, su función, formación, características e importancia. En cuanto a la coagulación sanguínea, estaremos hablando sobre los eritrocitos, mecanismos de coagulación, mecanismos de tapón plaquetario, inicio de la coagulación, tiempo de coagulación y entre otros, los cuales son de suma importancia para poder entender todo lo referente al mismo. A continuación estaremos hablando sobre qué son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, son estructuras que están en la sangre. Su tarea más importante es el transporte de oxígeno de los pulmones al tejido o la eliminación del dióxido de carbono de vuelta a los pulmones donde se exhala. El transporte de oxígeno se lleva a cabo con la ayuda de lo que es la hemoglobina, pigmento rojo sangre, a la que se une el oxígeno o el dióxido de carbono. Entonces, para poder suministrar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, los eritrocitos deben pasar incluso los vasos sanguíneos más finos y por lo tanto ser extremadamente deformables. Origen de los glóbulos rojos. Cuando la formación de la sangre, o sea, la hematopoiesis, en primer lugar, las diferentes células sanguíneas aparecer, se trata de una compleja secuencia de eventos que tienen lugar en lo que es la médula ósea sana. La médula ósea que forma la sangre se encuentra dentro de los huesos planos, tales como la cresta del esternón o ilíaca, que es una red similar a una esponja de trabéculas. Los espacios entre estas trabéculas contienen pequeños nidos como células hematopoyéticas que están rodeados por las células nutritivas, vasos sanguíneos y los nervios. Los dejaré con Wislady, quien va a continuar con el tema. Muy buenas tardes, como mi compañera lo comentó anteriormente, mi nombre es Wislady Reyes y yo les voy a seguir hablando acerca del tema. Empecemos hablando acerca de la función de los glóbulos rojos. Su función principal es facilitar el transporte de oxígeno por medio de la hemoglobina desde los pulmones hacia otras células. Los glóbulos rojos tienen una proteína llamada esprectina, la cual brinda elasticidad y flexibilidad. Además, esta flexibilidad le permite que su forma se modifique cuando éstas atraviesan los capilares. Esta contiene la hemoglobina del complejo proteína-hierro que le da a las células su color rojo. Durante el transporte, el oxígeno o el dióxido de carbono está ligado a la hemoglobina. El tipo de sangre está determinado por los glóbulos rojos y además los eritrocitos o glóbulos rojos regulan el pH de la sangre. Características de los glóbulos rojos. El volumen del glóbulo rojo es muy pequeño. Este mide de 7.5 micrómetros. Con forma de disco, este es cóncavo medio y de borde más grueso. Tiene elasticidad y plasticidad. Cuando este pasa a través de los capilares más pequeños que su diámetro, este puede cambiar de forma y puede volver a su forma original después de atravesarlo. Esto es gracias a la flexibilidad que le porta la proteína que le hablé anteriormente. Normalmente los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, ni Golgi, ni otros orgánulos. Tienen una pequeña cantidad de mitocondrias y aún tienen una función metabólica. Pasemos a hablar ahora acerca de la formación del glóbulo rojo. Estos nacen en la médula ósea, allí se le denomina que son inmaduros. Van a estar como proeritoblastos, luego se van a ir madurando y se van a convertir en eritroblasto y luego en reticulocito. Luego estas van a salir al torrente sanguíneo como eritrocitos. Un dato importante es que en el paso de reticulocito a eritrocito es donde se elimina el núcleo.
Por último, les voy a estar hablando acerca de los valores normales de glóbulos rojos en la sangre. El número de eritrocitos se mide en microlitros. Un microlitro es una milésima de un mililitro. Podríamos decir que una gota de sangre contiene 1000 microlitros. Ahora pasemos a ver cuáles son los valores normales de los glóbulos rojos en la sangre en un recién nacido cuando éste tiene 3 meses, cuando éste cumple 1 año de edad, cuando tiene de 3 a 5 años, cuando está de 5 a 15 años, en un hombre adulto y en una mujer adulta. En un recién nacido el valor normal es de 4 a 5 millones por microlitros de sangre. A los 3 meses, este tiene que tener su valor de 3.2 a 4.8 millones por microlitros. Al año de edad, de 3.6 a 5 millones por microlitros. Entre 3 y 5 años, de 4 a 5.3 millones por microlitros. De 5 a los 15 años de edad, de 4.2 a 5.2 millones microlitros. En un hombre adulto de 4.5 a 5 millones por microlitros y en una mujer adulta de 4.2 a 5.2 millones por microlitros. Este ha sido mi aporte a esta exposición y los voy a dejar con mi compañera Chabeli, quien les va a hablar un poco más acerca de este tema. Mi tema a tratar es la coagulación de la sangre. ¿Y qué es esta? Pues bien, cuando un vaso sanguíneo se corta o se rompe, nuestro sistema crea un medio de defensa llamado homeostasia, que también es llamado coagulación de la sangre. ¿Qué significa? Prevención de la pérdida de la sangre. Se llega a la homeostasia por varios mecanismos. Tenemos el espasmo vascular, que este se da cuando ocurre un traumatismo que genera un estímulo, el cual genera un espasmo de constricción que reduce el flujo sanguíneo del vaso roto para que no se pierda mucha sangre. Este es resultado del espasmo miogeno local, de los factores autopoides locales que vienen de tejidos traumatizados de plaquetas y reflejos nerviosos generados por el dolor y otros impulsos sensoriales. También tenemos el tapón plaquetario, que es que ocurre cuando el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño y suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de un coágulo sanguíneo. Cabe destacar que aparecen varios agujeros vasculares diminutos por todo el cuerpo cada día, que son sellados con un tapón plaquetario. Y por último tenemos lo que es la proliferación de tejido fibroso o coágulo de fibrina, que son estas líneas blancas que podemos observar, que son las fibrinas o también se llaman mallas de fibrinas. Los megacariocitos se fragmentan formando las plaquetas que son liberadas en la sangre. La concentración normal de las plaquetas en la sangre es de 150.000 a 300.000 milímetros cúbicos. Cabe destacar que las plaquetas no son células, pero tienen muchas características de una célula. Su semivida es de 8 a 12 días y se eliminan de la circulación por macrófagos tisulares, en especial en el vaso. Mecanismos de tapón plaquetario. Cuando el endotelio sufre un daño, el colágeno que se encuentra debajo del endotelio queda expuesto a la sangre y eso hace que las plaquetas se unan fuertemente al colágeno gracias a las proteínas de la membrana de las plaquetas que tienen afinidad con el colágeno. La unión del colágeno y las plaquetas es débil, entonces entra el factor de von Wishman, que se activa para que esa unión sea más estable y así se forma el tapón plaquetario. Cuando se libera el trombosano A2 y los gránulos, la plaqueta se activa y eso hace que se exprese el factor 3, también llamado factor tisular, que tiene importancia en la coagulación. Eso es la activación plaquetaria. Yo le estaré hablando sobre tiempo de coagulación. Es el tiempo necesario para que la sangre forme un coágulo. Esto se determina mediante la recolección de una muestra de sangre venosa y el tiempo que tarde en coagularse. Existen diferentes pruebas, como es la prueba del tiempo de protonpombina, TP,
que mide el tiempo que tarda en formarse un coágulo en una muestra de sangre. La capacidad de coagulación es importante para impedir el desangrado excesivo. También está el tiempo parcial de tromboblastina, TPT, que es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse. Puede ayudar a establecer si una persona tiene problemas de sangrado o de coagulación. Ahora le estaré hablando sobre la retracción del coágulo. El proceso de retracción del coágulo conduce a la consolidación de un coágulo de trombo. La retracción ocurre por la interacción entre los pseudópodos de las plaquetas y la hebra de fibrilla. Esto ocurre dentro de los 60 minutos y el coágulo ocupa el 50% del volumen total de la sangre. La retracción del coágulo resulta en una masa estabilizada de plaquetas y de fibrillas que cierran finalmente el vaso injuriado para prevenir futuras pérdidas de sangre. La retracción del coágulo aumenta en la anemia e hipofibrinogenemia, que resulta de la formación del coágulo pequeño al aumentar el volumen plasmático. Ahora les estaré hablando sobre los anticoagulantes. Los anticoagulantes, estos son medicamentos que previenen la formación del coágulo sanguíneo. También evitan que los coágulos de la sangre ya existentes se hagan más grandes. Los coágulos en las arterias, las venas y el corazón pueden causar ataques al corazón, derrames cerebrales y bloqueo. Hay dos tipos de anticoagulantes que son los anticoagulantes como la heparina, que desaceleran el proceso de formación de coágulos en el cuerpo, los fármacos antiplaquetarios como la aspirina, que previenen que las células sanguíneas llamadas plaquetas se aglomeren para formar un coágulo. En conclusión, los glóbulos rojos cumplen una gran importante función, que es la de transportar oxígeno, y estos glóbulos que flotan en nuestra sangre comienzan su travesía en los pulmones, donde allí se recogen el oxígeno del aire que respiramos. Y en cuanto a la coagulación de la sangre, sus factores son proteínas de la sangre que van a ayudar a controlar el sangrado. O sea, cuando una persona se corta o sufre una herida que causa sangrado, los factores de la coagulación funcionan en forma coordinada para así formar un coágulo de sangre. Hasta aquí ha sido nuestra exposición, esperando que los conocimientos expuestos hayan sido de su agrado. Si tienen alguna duda o pregunta, estamos aquí para responder. Muchas gracias.